Muy buenos días, hermanos que nos acompañan y amigos aquí en Comunidad Apostólica. Como cada domingo nos reunimos para tener comunión y pues todos los que tenemos la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para tener esta comunión y reflexionar en la palabra del Señor y alabarlo y bendecirlo juntos. Gracias a Dios por esta oportunidad que aún tenemos. Y bueno, quisiera que con una actitud de reverencia escuchemos un bello preludio que es de Johann Sebastian Bach en la interpretación del director Christian Gomer. Escuchemos, hermanos, con atención y dispongamos nuestro corazón. Adelante. Actitud y reverencia, le invito a nuestro pastor Víctor Méndez a que él pueda hacer una oración para iniciar esta reunión. Bien, hermano, acompáñame a orar si gusta cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Nuestro corazón se alegra con profundidad, se goza en la mera posibilidad de poder dirigirnos a ti. Bendito seas, Señor. Y aunque de labios imperfectos y siempre con nuestras fallas, con nuestros problemas, pero confiados en tu amor, confiados en tu bendita misericordia que nos levanta, que nos lleva, que nos anima, nosotros nos dirigimos a ti, Señor. Y en ese privilegio que tenemos de hablar hacia ti queremos darte gracias y queremos pedirte, Señor. Sabemos de todo lo que ya has puesto en el corazón de mi hermano Cristian, que hoy tiene la palabra para nosotros, y que ese mensaje lo pones para que nosotros podamos seguirte, para que nosotros sigamos conociéndote más. Y en ese conocimiento podamos acercarnos siempre de forma más buena, de más calidad hacia ti, Señor. Por ello, Padre, te damos gracias por la mera posibilidad de estar reunidos. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se involucran en el culto. Gracias, bendito Dios, porque en esa misericordia que tienes para con nosotros, siempre los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Padre, te rogamos, bendito Dios, por lo que hoy se va a hacer en este culto, que nos ayudes, Señor, para que nuestros problemas no estorben en el aprendizaje que de Él esperamos obtener, para que no haya preocupaciones, distracciones que nos desvíen, que nos lleven lejos de lo que tú tienes que decirnos. Nosotros entendemos, bendito Dios, que este es un mensaje de vida y en ello, Señor, queremos involucrar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por ello, Padre, te damos gracias ya por anticipado por lo que haces por nuestras vidas y lo ponemos en tus benditas manos, Señor Jesús. Amén. Quisiera darle oportunidad a nuestro hermano Ángel Méndez. Él va
a hacer una lectura de la palabra del Señor. Adelante, por favor. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Muchas gracias, hermanito Ángel. Gracias al Señor por esta bella palabra que nos anima y nos recuerda que el Señor está presente aunque estemos afligidos, aunque estemos atribulados. Él es bueno y Él está con nosotros. Podemos acudir a Él en todo momento y le agradecemos a Dios por esa fidelidad que tiene y su gran misericordia. Ahora quisiera pasar con nuestro hermano Samuel Lara. Él nos va a presentar un ejemplar que tenemos aquí en el museo. Adelante, por favor, Samuel. Buen día, hermanos. La Biblia que se encuentra aquí presentada se titula Biblia e Historia e Imágenes, mientras que la imagen que se encuentra atrás es una ilustración miniada de un apocalipsis holandés. Con miniada se refiere a un mineral óxido de color rojo que se utilizaba desde la época prehistórica. Precisamente de aquí viene la palabra miniatura. Este manuscrito es del año 1400. Los códices miniados, que significa ilustrados, se elaboran en las scriptorium de los monasterios. Y este extenso libro que hoy se presenta tiene una ilustración en cada página. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora quisiera que nos dispongamos a alabar y bendecir el nombre del Señor con un himno que lleva por título Christus Factus y que va a ser interpretado por el director Christian Gomer. Escuchemos con atención, meditemos en la palabra y alabemos a nuestro Señor con nuestro corazón y nuestro entendimiento.
Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar estos bellos cantos, esta bella interpretación. Ahora quisiera pasar al segundo himno que nos va a compartir nuestra hermana Lili Rodríguez y lleva por título Dios está presente. Adelante, por favor. Éxodo 33, 13 al 14 dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pues gracias al Señor por este bello himno, por esta hermosa letra. Elevemos nuestra mirada a nuestro Señor, puestos los ojos en Jesús. Como dice este canto, Él siempre está presente. Alabémosle y que cada día podamos reflejar a nuestro Señor en nuestras vidas. Que esa sea nuestra oración diaria, llenándonos de su Santo Espíritu. Que así sea, hermanos.
Ahora quisiera que pasáramos a los saludos. Queremos saludar a nuestros hermanos que fielmente siguen las transmisiones los domingos, los miércoles, y bueno, desde los diferentes países como son Japón, Rusia, España, Italia, desde Inglaterra, Brasil, El Salvador, también en Estados Unidos, a los hermanos de Atlanta, de Texas, de California. Aquí en México, a los hermanos de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas y por supuesto de aquí de la Ciudad de México. Pues escríbanos, hermanos, quienes nos ven de algún otro lado que no hemos mencionado para poderles saludar. Y también si pueden mandarnos su fecha de cumpleaños para poder felicitarlos el día que ustedes cumplan años o aniversario. Pues los pastores también agradecen su fidelidad siempre mostrada para los diezmos y las ofrendas que ustedes aportan y que son recibidas para nuestros hermanos. Pues damos gracias a Dios por ello, lo que ustedes disponen de sus ingresos para continuar la obra del Señor. El Señor les bendiga y les multiplique. Ahora quisiera pasar a los cumpleaños. También agradecemos al Señor la vida de nuestros hermanos que van a cumplir años en esta semana. El 18 de este mes cumple años nuestra hermana Alejandra Naves. El 18 también nuestro hermano Ricardo Hernández. El 20 nuestra hermanita Claudia Rosales. El 23 nuestro hermano Gerson Chávez. Y también el día 23 Carlos González. Pues les mandamos bendiciones de nuestro Señor, abrazos fraternos, que Dios les siga concediendo conocerle más para amarle más y que el Señor siga perfeccionándoles, llevándoles a una madurez de la cual todos necesitamos para seguir conociendo y amando más a nuestro Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, por sus vidas. Ahora quisiera pasar a las peticiones que tenemos aquí. Si usted tiene alguna otra petición, le ruego que la escriba en el chat, en la conversación, para que todos los que están viendo la transmisión puedan añadir esa petición y estemos intercediendo como Iglesia del Señor por nuestros hermanos. También si hay algún agradecimiento, pues le ruego también que lo escriba. Tengo aquí que Euseli, esta pequeña por la cual hemos estado orando, pues ha mejorado un poco, pero aún van a seguir haciéndole estudios. Sigamos orando para que el Señor pueda obrar y ella pueda seguir recuperándose. También queremos orar por nuestra hermanita Estelita Montiel, por su salud, para que pues ella pueda continuar con estudios que le están haciendo y pues Dios permita que ella pueda mejorar en esto que le ha afectado. También nuestra hermanita Margarita Macías pues sigue padeciendo de su salud y pues roguemos al Señor por ella para que también su ánimo no decaiga. El Señor le dé fortaleza en su cuerpo y en su espíritu. También nos han pedido oración por el señor Francisco Lara, que enfermó de COVID y está intubado. Entonces oremos al Señor por él y también por Emanuel Rugerio, que está hospitalizado también y por su salvación. Oremos por estas dos personas, por Francisco y por Emanuel. Que el Señor primeramente toque
sus corazones, ellos puedan inclinar su corazón hacia Él, puedan voltear sus ojos al Señor y Él les pueda brindar salvación y si quiere también salud. También por nuestra hermanita Estelita Pérez de Chiapas, no nos olvidemos de estar orando por los hermanos de allá. Ahorita parece que las cosas se han calmado un poco, pero nuestros hermanos siguen padeciendo necesidades. Entonces, si usted ha propuesto en su corazón ofrendar también para ella, pues que continuemos haciéndolo y nuestras oraciones por ellos. También quisiera pedirles que estemos orando porque, como nos compartía nuestro pastor Víctor Méndez, estaba yendo a un albergue a visitar a unos pequeños. Ellos les compartían de alguna forma el Evangelio, no lo pueden hacer abiertamente, pero con historias, juegos, podían compartirles historias bíblicas, valores. Pero ahorita pues se han cerrado las puertas para que se haga esto. Entonces pues quisiera que oráramos por esos pequeños, que la palabra que se ha sembrado en esos chiquitos pues pueda dar fruto, ¿no? Y pues ojalá se pudiera continuar visitando a estos pequeños. Oremos por ello y por la hermana que permitió que pues se diera esta visita a estos pequeños, que su corazón sea fortalecido y que de alguna otra forma pueda continuarse esta labor tan hermosa de evangelismo en los pequeñitos, que el Señor los guarde y los bendiga, que puedan conocerlo. Y bueno, también quisiera orar por nuestros hermanos, nuestro hermano Vicente, que él vive aquí, que oremos por su salud y por su ánimo, que le fortalezca, y también por su esposa Anita. Pues oremos, hermanos, en este momento por ellos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu grande amor, por tu gran misericordia que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Te bendecimos y te alabamos y te rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana. Gracias, Señor, porque ellos te conocen. Gracias, Padre, por la oportunidad que les das de tener un ejemplar o quizá varios en sus manos de tu palabra, el cual pueden escudriñar y pueden amar tu palabra y amarte cada día más a ti. Y también por considerar cada uno de sus días que tú les permites cumplir años y experimentar tu amor y tu presencia en sus vidas. Te ruego que los bendigas. Asimismo también te doy gracias por ellos y gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre, que padecen de su salud, que están enfermos, aún de los que no hemos nombrado. Señor, yo te ruego que tú les permitas experimentar tu presencia y tu amor, que obres primeramente en su corazón. Si ellos pueden ponerse a cuentas contigo, solamente tú sabes el tiempo que nos vas a dar de vida, Padre. Te ruego que ellos puedan reconciliarse, quien no lo está contigo, que puedas bendecir a nuestros hermanos que están padeciendo no solo de su salud, sino aflicción y cualquier necesidad de otro tipo. Te ruego que ellos puedan sentir tu presencia y ver cómo tú les amas y estás al cuidado de ellos. Gracias, Señor, por la vida de Francisco y también de Emanuel, que ellos puedan conocerte y experimentar tu salvación. Y si tú quieres, también puedes sanarlos. Gracias por el amor, Señor, que tú nos muestras cada día. Te alabo y te doy gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da de interceder unos por otros. Sigámoslo haciendo cada día y no nos olvidemos de comunicarnos con nuestros hermanos para saber cómo están
y de ver de qué forma podemos apoyarles, aparte de orar por ellos. Pues muchas gracias a Dios por ello, y pues también ahora quisiera pasar a la predicación y darle oportunidad a nuestro pastor Cristian, que ha preparado la palabra que tiene para nosotros este día. Escuchemos con atención, hermanos, y no dejemos de volver a escuchar para reflexionar en lo que el Señor quiere hablarnos. El Señor les bendiga. Gracias. Hace 20 siglos que se dice que Jesús va a regresar. Desde las primeras generaciones de cristianos encontramos, por ejemplo, unas palabras de Pablo: cuando Jesús regrese, los que estemos vivos le recibiremos. Se incluye él. Los primeros cristianos esperaban el retorno de Jesús durante la vida de ellos. Y en el siglo II, por ejemplo, un predicador que se llamaba Montano también esperaba de manera inminente el retorno de Cristo. Y podríamos seguir en un repaso de siglo tras siglo, en que las diferentes generaciones de cristianos han esperado, han anunciado el retorno de Cristo, el fin de los tiempos, el fin del mundo, y que han visto en las plagas, en las pestes, en las guerras y en todos los problemas que han ido enfrentando, han visto pues señales de los tiempos finales y han llegado a la convicción de que efectivamente estaban viviendo los últimos momentos. Sabemos y hemos comentado también que muchos pusieron fechas, por supuesto fechas que no se cumplieron, es decir, el tiempo llegó, sucedió, pero obviamente Cristo no regresó y no sucedió la resurrección de los muertos. Cuando nosotros estamos repasando en Lucas capítulo 21, el mensaje, la predicación de Jesús acerca de las cosas últimas, de la escatología, recuerde que escatología es la reflexión sobre las cosas postreras. Cuando estamos repasando esas palabras de Jesús y que Él nos habla de las señales que debemos considerar, ¿no será que también pudiésemos caer en la misma suposición de que está por venir y realmente puede tardar todavía mucho tiempo más? Vamos a iniciar leyendo en griego el versículo que comentamos el domingo pasado, el último que comentamos, pero que hoy también nos va a servir de inicio de nuestra reflexión. Lucas 21, 28, que dice lo siguiente: Arjomenon de tuton gineste, anakípsate que paratetas que falasimón, dioti engithi y apolitrosis imón. ¿Qué quiere decir?
arjómenon, cuando estén comenzando de tuton estas cosas, ginoste a suceder, de tuton ginoste estas cosas a suceder, anakípsate, erguíos, que párate, tasquefalás, y levantad las cabezas. Kefalá Simón, las cabezas vuestras. Dioti en Yici, porque llega, y apolítrosis, la redención vuestra. Y apolítrosis Simón, la redención vuestra. Bueno, ahora leámoslo nuevamente en la Biblia de Reina Valera para dar continuidad al pasaje que hoy nos corresponde. Y estoy en Lucas 21, 28. Pero vosotros, 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Esta es la sección final de una predicación de Jesús que ya hemos comenzado a estudiar hace varias semanas. Y decía yo, retomando el 28, que nos anima, porque dice que cuando estas cosas, y se refiere a las mencionadas antes, por supuesto, terremotos, guerras, hambres, y toda la lista casi interminable de problemas, de la decadencia del mundo en que vivimos, de la violencia, de la corrupción, de la inmoralidad y de las calamidades naturales también, añadiendo a los problemas sociales. Cuando dice Jesús, ustedes comiencen a ver estas cosas, levanten sus cabezas, pónganse firmes, anímense. En contraste con la reacción, diríamos, común o natural, frente a tantos problemas, sería más fácil desanimarse, agazaparse, angustiarse, perder la esperanza, vivir en total aflicción. Pero Jesús nos está pidiendo exactamente todo lo contrario. Cuando estas cosas terribles están sucediendo en nuestra generación, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, el Señor está diciendo, levanten sus cabezas, pónganse firmes. Lo que nos remite también a unas palabras en la epístola de Santiago, cuando dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible que Santiago no solamente no nos conmine, no nos invite a afligirnos en las pruebas, sino a gozarnos?
Y no solo a gozarnos, sino Él va a el superlativo, a la parte más alta del gozo. Tened por sumo gozo, por el más grande gozo. Si nosotros escucháramos, tengan por su más grande gozo, diríamos, mi más grande gozo, pues sí, sacarme la lotería, o irme de vacaciones, graduarme de la escuela, disfrutar con mi familia, no sé, cualquier cosa. Es sorprendente que Santiago diga, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En la prueba hay que gozarnos, y gozarnos más, según las palabras de Santiago, más que cuando no hay prueba. Y no es que los cristianos seamos masoquistas y que estemos buscando la prueba u orando y diciéndole a Dios, Señor, mándame pruebas. No es que nos guste sufrir, no, esa no es la razón del gozo. Santiago dice que la razón del gozo en la prueba es que la prueba produce paciencia y la paciencia madura nuestra fe y nuestra esperanza de la gloria. Por eso relaciono esas palabras de Santiago con las de Jesús. Porque Jesús también nos está diciendo, cuando ustedes ya empiecen a ver y a sufrir y a sentirse amenazados, por supuesto, por todas estas cosas que están sucediendo, entonces en vez de afligirse y postrarse y desalentarse, levanten sus cabezas. Y hay una razón. Y esa razón es que hemos seguido creyendo y nos mantenemos firmes en momentos en que la redención ya está más cerca. Así dice el final del 28, porque vuestra redención está cerca. Y luego viene una parábola. Las parábolas son figuras literarias, figuras retóricas, en términos sencillos, son cuentitos que van a ilustrar una verdad espiritual, una verdad eterna. Las parábolas no están allí para que nosotros tratásemos de entresacar de cada detalle alguna especie de secreto teológico. Las parábolas ilustran una verdad fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental? Que debemos levantar nuestras cabezas y estar listos porque nuestra redención está cerca. Y Jesús quiere dejar más claro eso contándonos un cuentito. No estoy diciendo cuentito en el sentido de una mentira o de algo que no existe, sino de una ficción didáctica, una ficción que nos enseña algo, que aunque sea una ficción o una analogía de otra situación de la vida, de todas maneras porta esa verdad eterna que les digo. Por lo pronto, ¿qué quiere decir eso de que vuestra redención está cerca? Habíamos comentado que redimir es dejar en libertad a un esclavo, o es cancelar la hipoteca de una casa. Eso es redimir. Así que si pensamos en la creación, en el mundo sometido a la temporalidad, a la muerte, a la desintegración, Romanos capítulo 8 nos dice que va a llegar el momento, y será precisamente cuando los hijos de Dios resucitemos, que la creación también será redimida. Toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, va a entrar también en una dimensión de renovación. Por eso Apocalipsis dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Y no son nuevos en un sentido absoluto, son nuevos en tanto que renovados. Así como en los días del diluvio, saliendo del arca, Noé encontró un mundo nuevo. Pero no era otro planeta, no es que en realidad era absolutamente otro mundo. Era el mismo mundo que había sido purificado por el agua, pero en un nuevo comienzo. De la misma manera, la redención de la creación, de acuerdo con la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis, se dará ya no por un diluvio, valga el pleonasmo de agua,
sino por una conflagración ardiente para renovar a la creación y que comience de nuevo. Eso que Dios ha creado desde el principio, con el propósito que Dios le había puesto desde el principio, ya no verá la muerte, ni la desintegración, ni la corrupción. A eso se le llama la redención de la creación. Y es deshipotecar la casa. El universo es nuestra casa. Está hipotecada a la desaparición porque nosotros, las criaturas racionales, nos hemos separado de Dios. Pero Dios está diciendo que Él va a redimir a la creación. Romanos 8 y en esta frase que Jesús está diciendo. También en el capítulo 3 del libro de los Hechos, del 19 al 21, dice que Jesucristo está retenido en los cielos. Pero que Jesús tiene que regresar, pero tiene que esperar. Yo comencé diciendo que Jesús se ha tardado, que muchas generaciones han estado diciendo que Jesús viene y no viene. No olvidemos, entre paréntesis, que Pedro en su segunda carta también nos dice eso. Muchos creen que el Señor ya se ha tardado mucho y no se han detenido a considerar, no han parado mientes en el hecho de que si Jesús no viene es gracias a la paciencia de Dios. Si Jesús hubiera venido en otro momento, por ejemplo, antes de nuestra conversión, estaríamos condenados. Si Jesús hubiera venido antes de nuestro nacimiento, no existiríamos. Y por tanto, tampoco estaríamos destinados a la vida eterna. Pedro dice que el Señor no tarda, que los tiempos de Dios son otros. Y usa también una analogía que no es literal, es una mera analogía. Para el Señor un día es como 1000 años y viceversa, 1000 años como un día. Pero volviendo al punto de Hechos 3, es necesario que el cielo detenga a Cristo, que la parusía, que el regreso de Jesús no suceda todavía hasta, sigue diciendo Hechos, los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Entonces, ¿cuándo va a venir Jesús? No me estoy refiriendo a poner una fecha, calendario, un año, un mes, pero sí que en el plan de redención de Dios, Jesús va a regresar cuando Dios diga, este es el momento de la restauración de todas las cosas. ¿Qué es restaurar? Si este púlpito frente al cual estoy ahora, lo hubiésemos dejado afuera, en el exterior, con el sol, el polvo, el viento, la lluvia, se habría deteriorado. Restaurarlo significaría limpiarlo, volverlo a pintar, dejarlo como estaba al principio. Eso es restaurar. Nosotros esperamos la restauración de todas las cosas. En primer lugar, la restauración de nuestras vidas. Desde el momento en que el Señor nos alcanzó, nos hizo nacer de nuevo, ha comenzado nuestra redención y la restauración. Es decir, Dios nos va a regresar al diseño que Él tenía para nosotros, para que seamos las personas que Dios había puesto como propósito desde el principio. Nosotros hoy, alejados de Dios, pecadores y carnales, no somos lo que Dios había pensado que deberíamos de ser. Pero en la medida en que vamos creciendo en Cristo, nos vamos acercando a ser lo que Dios quería que fuéramos. Esa es la restauración de la persona. Y la restauración de la persona traerá la restauración de las familias. Y la restauración de la iglesia es volver al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuidado con dos extremos. Uno, los que creen que la iglesia del Nuevo Testamento ya es asunto caduco y que las iglesias hoy, con todas sus evoluciones doctrinales, administrativas, así están bien. Y no anhelan tomar el parámetro del libro de los Hechos, por ejemplo, de las cartas apostólicas, y revisar sus prácticas y sus creencias a la luz del Nuevo Testamento
y corregir y restaurar lo necesario. No quieren. Del otro lado, hay también muchísimas iglesias que predican la restauración de la iglesia, pero inventando doctrinas nuevas, llamando avivamiento al emocionalismo. Creen que restauración es tener revelaciones nuevas, experiencias sensacionalistas. Si este púlpito deteriorado yo quisiera restaurarlo y a la mera hora lo presento de otra manera, no lo restauré, lo cambié, lo sustituí o lo que usted quiera, pero la iglesia para hablar de restauración tiene que volver al modelo del Nuevo Testamento. Pero no solo la iglesia tiene que ser restaurada, la creación. Hechos 3 dice la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Y ellos hablaron, como Isaías y Jeremías, de una tierra nueva. Ezequiel, comparando al pueblo de Dios y la iglesia con un templo maravilloso de proporciones extensísimas. Por supuesto, el Apocalipsis, haciendo eco de Ezequiel, presenta a la iglesia como una ciudad dorada, hecha de oro. Bueno, entonces, no es que Jesús se tarde, es que hay que esperar el momento de Dios. El kairos en griego es el tiempo oportuno. El kairos de Dios en que Él ha decidido, ahora es el momento de la restauración de todas las cosas. Es el momento de la redención. Y entonces en esos dos sentidos hablemos, ¿no? La redención de la creación está también ilustrada en el Apocalipsis. Juan está mirando una visión del trono de Dios. Claro, es una visión simbólica, no es una película que Juan está mirando, no es que literalmente arriba de las nubes está un trono y Dios como una forma humana está ahí sentado. No. Todas las visiones de la literatura apocalíptica son un recurso literario que a través de símbolos nos quieren comunicar una verdad. Y en este caso, que la visión pinte con palabras como si esas palabras fueran pinceles. Porque los judíos tienen el mandamiento segundo, no te harás imagen. Los judíos no pintan cuadros con pinceles, pero sí con palabras. Las visiones apocalípticas son pinturas con palabras, para simbolizar, en este caso, una esperanza. Imaginar a Dios sentado en un trono es nada más el significado de que Él es soberano sobre su creación. Y que tenía un pergamino enrollado sobre la mano, significa que en la autoridad de Dios está la posibilidad de redimir a la creación. Ese librito que tiene el Señor en la mano, semeja las escrituras de propiedad de la tierra, del universo. Y entonces un ángel pregunta, ¿quién es digno de tomar ese libro, de romper los sellos y de leerlo? Y dice Juan, y yo miraba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no había nadie, no había ninguno digno de abrir el libro. Y dice Juan, y yo lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Si ese libro representa las escrituras de propiedad del universo, significa que el universo está hipotecado, como decía yo antes, a la desaparición, a lo que Romanos 8 llama la corrupción. Ahora no es la corrupción política solamente, donde te dan un cohecho por ahí, sino la corrupción en el sentido de que las cosas se corrompen, se descomponen, se deshacen, se mueren, se desintegran, desaparecen, la entropía. Esa es la corrupción de la que habla Romanos 8. Y entonces la creación está sujeta a la corrupción, insiste Romanos 8. Sujeta con esperanza de un día ser redimida. Y entonces ahí está el Señor Dios en su trono, con las escrituras en su diestra, símbolo de autoridad,
Y Juan tiene que entender una gran verdad. Ninguna criatura, ni angélica, ni humana, ni animal, ni diabólica, es digna de tomar el libro, romper los sellos que le guardan para el destinatario exclusivo y leerlo para liberar de esa manera a la creación. Nadie. Por supuesto que Juan, en una gran solidaridad y amor por la creación y por la humanidad, llora amargamente porque no hay esperanza. Así que cuando los movimientos ecologistas y los movimientos políticos y los partidos políticos y las filosofías políticas nos prometen transformarlo todo, solo hay que recordar, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es digno de abrir el libro. Nadie. Ante esa desesperanza y congoja del visionario Juan, el ángel avisa, alguien es digno, el cordero que fue degollado en el altar de los sacrificios, a la manera de aquellas ovejas que se ofrecían en el templo judío. Por supuesto, refiriéndose a Cristo. Y en esa visión aparece Cristo. Y toma del que está sentado en el trono, toma el libro de la diestra. Y entonces todos los ángeles y las criaturas comienzan alabanza. El Apocalipsis es un libro de liturgia, de cantos, de himnos. Y ahí encontramos en ese pasaje un himno. Señor, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y alaban al Cristo. Y entonces Cristo comienza a romper los sellos, y Apocalipsis se desarrolla así, 7 sellos que van siendo abiertos, y Jesús va leyendo el texto, y ese texto va siendo revelado a Juan, y al final nos encontramos con cielos nuevos y tierra nueva. Eso es la redención de la creación, ¿no? Leímos el versículo. Vuestra redención está cerca, y la redención de nosotros como seres humanos, ¿cuál es? Bueno, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así que nuestra redención se da en 3 etapas. La del espíritu primero, luego la del alma y luego la del cuerpo. Diríamos que una va teniendo lugar en lo que podríamos calificar ya de pasado, pretérito. La del espíritu. Mientras que la redención del alma es una redención que está sucediendo, es presente. Y la redención del cuerpo es futura. ¿Qué es la redención del espíritu? Que nosotros, cuando nos alejamos de Dios, perdimos el espíritu, que es el órgano con el cual percibimos las cosas de Dios. Es el órgano con el cual podemos ser guiados por Dios y donde radica esencialmente la comunión amorosa con Él. Lo perdimos. Por eso el Nuevo Testamento dice, es necesario nacer otra vez y nacer del agua y del Espíritu, dice San Juan, y Pablo le llama a eso también del hombre nuevo, la nueva criatura. El apóstol Pedro le llama renacidos de simiente no corruptible. Todos ellos coinciden en algo. El hombre no necesita ser corregido, no necesita ser educado, no necesita ser barnizado, necesita nacer de nuevo. Y cuando el Espíritu Santo nos toca y nos ilumina y escuchamos el Evangelio, si nosotros en la libertad que Dios nos ha dado, en esa posibilidad de escoger que el Espíritu Santo nos provee, decimos sí, eso es la fe. Y en ese momento nacemos de agua y del Espíritu. Entonces nuestro espíritu ha sido redimido. Claro, si a pesar del toque del Espíritu Santo alguien endurece su corazón, entonces habrá escuchado el Evangelio en balde y peor que en balde, será responsable, será culpable de haberlo rechazado. Por eso la carta a los Hebreos tanto nos insiste, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. La redención del alma, cómo nuestra alma va siendo libertada de la esclavitud del pecado, de estos vicios pecaminosos que nos han dominado por todo el tiempo que no conocimos a Cristo. Algunos más, otros menos, pero todos somos pecadores y tenemos que estar luchando en nuestra alma contra esos vicios. No quiero llamarle hábitos, porque en general hábitos se refiere a algo positivo, pero sí, a esos lazos, a esos vicios de los que no nos hemos podido soltar. Esa redención es una lucha constante, en donde a través del crecimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de la persona de Cristo por intimidad, comunión, por la llenura del Espíritu Santo, nuestra alma va siendo llevada poco a poco a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? A la estatura del varón perfecto, para que nuestra razón, nuestras emociones, nuestra voluntad se amolden a Cristo, para que nuestro carácter entre el alma y el espíritu se vaya forjando un carácter amoroso. Esa es la madurez, alcanzar el amor. Esa es una, repito, redención presente, porque la estamos viviendo día con día como una lucha, a la vez como una lucha, a la vez como una dependencia constante de Dios, así como el maná se recogía cada mañana, el pan del cielo. La redención de nuestro cuerpo es una redención futura. Romanos 8 dice que ¿cuándo será renovada la creación? Cuando los hijos de Dios sean redimidos, sean libertados en su cuerpo. ¿Y qué es ser redimidos en el cuerpo? Si ser redimido es sacado de la esclavitud de corrupción, repito eso, ¿no? Redimido es ser liberado de la esclavitud de corrupción. Entonces la redención del cuerpo es la resurrección, es decir, ese momento en que Jesús viene y nos resucita. Porque nosotros vimos ese versículo el domingo pasado, que es el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y decíamos que en ese instante, en ese pestañeo que Jesús regresa de manera majestuosa y evidente como el relámpago que se muestra hasta los últimos rincones, viene Jesús en ese momento para resucitar a todos los justos. Los justos son aquellos que por la fe han aceptado el perdón, han aceptado que el juez los declare inocentes. No somos justos porque siempre nos hemos portado bien, porque nosotros somos buenas personas, porque no le hacemos mal a nadie. Somos justos por la fe, porque por la fe aceptamos el perdón y por tanto aceptamos que ahora entonces, perdonados, Dios nos diga: tú eres inocente, ya no me debes nada, no tengo nada que cobrarte. Eso es ser justo. Y cuando Jesús regrese, resucita a los justos. En ese instante nos da los cuerpos inmortales. Esa es la redención de nuestro cuerpo y por supuesto es futura. Entonces, qué maravilloso texto, ¿no? Cuando ustedes vean estas cosas terribles que están a su alrededor, que les amenazan, que les acongojan, levanten sus cabezas, pónganse firmes, porque a pesar de todo lo malo que implica la circunstancia que les rodea, su redención está más cerca. Pablo también lo decía, ¿no? Ahora su redención, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y entonces ahora Jesús profiere la parábola del verso 29. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Bueno, algunos dicen, es que la higuera es Israel. Bueno, yo no encuentro aquí ninguna insinuación o pista que me diga que la higuera es Israel, ni en otro pasaje de la Biblia. Que a veces Israel puede ser comparado a una higuera, sí, pero también a una vid o a un olivo o a otras plantas. Pero además dice la higuera y todos los árboles. Entonces la higuera es Israel y todos los árboles, que somos todos los países, ¿o qué?
No, ese no es el punto en la parábola. Recuerde que las parábolas ilustran una idea central. ¿Cuál es la idea central? Que cuando los árboles comienzan a tener los pequeños retoños que van a ser flores, o algunas flores abiertas que ya están preñadas de lo que va a ser fruto, sabemos, o al menos en este clima del Mediterráneo, que el verano está cerca. Nosotros tenemos en la ilustración, aquí a un lado, los 4 jinetes del Apocalipsis, representando las plagas en la apertura de los 7 sellos de los que hablábamos. Y en la Biblia que nos presentó Samuel también se mostró una fotografía de una de sus páginas con otra pintura, pero también de los 4 jinetes del Apocalipsis. Así como los árboles comienzan a retoñar, han reverdecido y comienzan a mostrar los primeros botones de su fruto, sabemos que el verano está cerca. Bueno, eso es una simple analogía. Cuando nosotros veamos estas cosas terribles que están sucediendo, sabemos que Jesús está muy cerca. Pero si al principio yo decía que todas las generaciones han visto en sus conflictos, en sus guerras, en sus epidemias, señales de que Cristo está cerca, entonces no será lo mismo que nosotros ahora también veamos las noticias y todos los problemas que nos aquejan y digamos, ¿el Señor está cerca? ¿O hay algo más? ¿Habrá ahora más señales, algún tipo de señales diferentes, sui generis, que ya podríamos decir, bueno, ahora sí el Señor está cerca? Sigamos leyendo. Así también vosotros, verso 31, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Claro, está cerca el reino de Dios, y el reino de Dios tiene también sus etapas, así como nuestra redención es pasada refiriéndose al día en que nos convertimos, nacimos de nuevo. Es presente por la lucha que tenemos constantemente en el alma, y es futura porque esperamos la redención de nuestro cuerpo cuando ya no habrá enfermedad ni muerte. Hoy quisiéramos que Dios sanara todas las enfermedades, pero Dios muchas veces no sana. Como estuvieron estudiando las hermanas en las reuniones de hermanas que están estudiando los dones espirituales, estudiaron los dones de sanidades y vieron que el Señor sana, pero por supuesto que no siempre sana. Y también quisiéramos no morirnos, y muchos cristianos tienen falsas esperanzas y dicen, yo no me vacuno porque Dios me cuida. Yo no uso cubrebocas porque yo tengo fe. Yo no me voy a contagiar porque me cubro con la sangre de Cristo. Yo no me puedo morir porque yo soy un siervo de Dios y yo le estoy sirviendo a Dios. Esas son falacias. El único momento en que nuestro cuerpo no se enfermará y no morirá y no estará amenazado ni por microbios ni por cualquier tipo de patógeno, disfunción o enfermedad es la resurrección. No antes. No antes. Este tiempo que estamos viviendo, tenemos que seguir los principios del libro de Levítico. Recuerde que el libro de Levítico dice, el leproso debe traer un cubrebocas. El que toca algo impuro debe lavarse las manos. El que tiene alguna actividad que puede contaminarle debe bañarse completamente. Hay cierto tipo de alimentos que ustedes no deben de comer. El libro de Levítico, independientemente de que no lo vamos a cumplir en el sentido literalista, sí nos enseña un principio. Dios nos muestra la prevención contra las enfermedades. Si no fuera necesaria la prevención, podríamos arrancar el libro de Levítico de nuestras Biblias y decir, Dios me cuida. Hasta que nuestro cuerpo no sea redimido, que digo es futuro, estamos sujetos a las tentaciones, a las enfermedades, a envejecer. Si viera yo cómo me siento cada día que me veo al espejo con más arrugas, ¿no? Así tiene que ser. Pero bueno, que ya está cerca el reino de Dios. Decía yo que el reino de Dios también tiene sus etapas en la temporalidad.
El principio del reino apareció con Jesús. Por eso decía Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Y ya cuando Jesús empezó a predicar decía: el reino de Dios ha llegado a vosotros, el reino de Dios está entre vosotros. Claro, con la aparición del Rey, que es Jesús, advenía el reino de Dios. Con la manera en que Él nos mostraba el carácter amoroso del Padre, sanando enfermos, expulsando demonios, predicando las buenas nuevas a los pobres, comenzaba el reino de Dios. Él establece el reino de Dios. En ese sentido, el reino de Dios comenzó en el pasado, comenzó con Jesús, en los relatos conservados en los llamados evangelios. Pero luego, tras la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, o más que llegada, no quisiera yo hablar ya en términos tan metafóricos, a partir del momento en que Dios ha decidido que el Espíritu Santo se relacione amorosamente, de manera directa, con todos los creyentes, ese es el Pentecostés, estamos hablando del reino de Dios presente. Un teólogo como Oscar Cullmann dice: el reino de Dios es un ya y un todavía no. Hay una tensión dialéctica ahí, es ya y a la vez es todavía no. ¿Por qué es ya? Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo?, ellos estaban pensando en términos de una dimensión política y física, por supuesto. Entonces, ¿no? Israel físico sería la cabeza, el centro que dominaría a las otras naciones. Y Jesús les contesta en otro sentido, además de conminarlos a no tratar de poner fechas, a no estar preocupados por el tiempo. ¿Recuerdan el verso de Hechos 1:7? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el verso 8 Jesús explica en qué consiste el reino presente. Pero ustedes recibirán poder para ser mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué es el reino de Dios presente? Es la presencia de Cristo en el mundo y en nosotros por el Espíritu Santo. Es la presencia y el mensaje de Cristo presente en este planeta por medio de la iglesia, no de una institución fulana, por la iglesia auténtica. Cristo en el mundo por la iglesia. Cristo en la iglesia por el Espíritu Santo. Cristo gobernando la vida de todos los que le hemos invocado como Señor. Señor quiere decir dueño, gobernante, rey. Ese es el reino presente. Y Pablo enuncia las características del reino presente cuando dice que no se trata de reglas de la religiosidad exterior. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no comas esto, si coma aquello, ve aquí, ve allá, vístete así o asado. Dice: no es eso, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la manifestación y las cualidades del reino, es decir, la consecuencia de que Jesús gobierne nuestras vidas por el Espíritu Santo es justicia, paz y gozo. Los que hemos nacido de nuevo, nacimos en el reino, ya estamos en el reino y somos embajadores que manifiestan el reino de Dios al mundo. Cuidado con frases que desvirtúan lo que estoy diciendo, porque por ahí hay frases que dicen: vamos a establecer el reino. Nosotros no vamos a establecer nada. El reino de Dios lo establece Dios. A mí solo me toca ser un servidor, me toca ser un embajador que proclame que Jesús es el Rey. Quien establece el reino es Él. Cuidado, porque sí están de moda en ámbitos sensacionalistas y despistados esta idea de que nosotros establecemos reino. No encuentro un versículo en la Biblia que diga que nosotros establecemos el reino. Jesús mismo oraba a su Padre: venga tu reino, y nos enseñó a orar así. No nos enseñó a decir: cuando ustedes oren, proclamen, yo establezco el reino. No dudo que alguien que me esté escuchando diga: ese hermano no tiene fe, no, Dios no le ha dado revelación de que nosotros debemos de establecer el reino. A mí Dios no me tiene que dar ninguna revelación que esté fuera de las Sagradas Escrituras.
Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad de la fe. Y las Escrituras nos enseñan que nosotros pedimos que el reino de Dios venga y que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo porque hemos nacido en el reino. Y que quien establece su reino, pues es Dios, porque es el reino de Dios. Y entonces, dice Jesús que el reino está cerca, pero decíamos también el reino es futuro. ¿En qué sentido el reino es futuro? Si es pasado, porque Jesús ya vino. Si es pasado, porque yo ya nací de nuevo y ya estoy en el reino, ya soy un ciudadano del reino. El reino es presente porque el Señor sigue invitando a todos los hombres a entrar en el reino. Es presente porque la iglesia es la prometida que hoy vive sometida amorosamente a su rey. Digo amorosamente porque el legalismo quiere que obedezcamos a Dios porque es nuestro deber, porque la Biblia dice, porque es nuestra obligación, porque Dios es soberano, porque todo lo que debemos de hacer es para su gloria. Eso dice el legalismo. Pero la obediencia, la entrega, la rendición es amorosa. Cuando uno ama a una persona, se rinde absolutamente para que las voluntades coincidan. Es un gusto, ¿no? Así nuestra redención, nuestra rendición, a Dios, tiene que brotar de una respuesta amorosa nuestra al amor de Él. Pero el reino de Dios también es futuro en el sentido que podríamos llamar de plenitud. El reino de Dios no está establecido en plenitud. Eso me parece más que evidente. Debería ser evidente, aunque los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que Jesús comenzó a reinar desde 1914. No sé cómo pueden seguir sosteniendo eso si en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y luego vino la Segunda Guerra Mundial y luego las luchas de posguerra y la Guerra Fría y ahora el mundo está en la decadencia más terrible que ha conocido. La plenitud del reino de Dios solo será aquel momento en que las descripciones de Isaías, por ejemplo de Isaías 11, de Isaías 60, se cumplan. Cuando el lobo more con el cordero, cuando el niño pueda jugar con la serpiente, cuando el león y la vaca coman paja, es decir, cuando ya no haya maldad, cuando ya no haya injusticia, cuando los pecadores hayan sido desarraigados, cuando tengamos cuerpos inmortales, entonces, y solo entonces, habrá llegado la plenitud del reino de Dios. Y no para un Israel físico, no, y apunte esto por favor, no para que Jerusalén física sea la capital del nuevo mundo. Jerusalén física no tiene ya ninguna importancia. El Nuevo Testamento y los profetas hablan de una Jerusalén celestial, de un templo simbólico que representa a un pueblo renovado, a un pueblo del nuevo pacto. Cuando nuestro cuerpo esté resucitado, digamos, les decía yo 3 cosas cuando Jesús va a venir, ¿no? Nos va a resucitar, va a erradicar a los malvados, los va a juzgar y va a renovar la creación. Pues esto mismo, eso es el reino de Dios en su plenitud. Bueno, y sigue diciendo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, aquí tenemos otro versículo que ha provocado muchas especulaciones. Por ejemplo, hace algunos años había una doctrina que decía que la higuera representaba a Israel y que el florecimiento de la higuera era el regreso de Israel a su tierra. Entonces, en 1948, en mayo del 48, Israel fue nuevamente constituido como un estado. Claro, las migraciones de judíos a Palestina desde principios del siglo XX, ¿no? Pero en mayo del 48 la ONU reconoció al Estado de Israel. Y entonces muchos hermanos decían, ahí comienza el florecimiento de la higuera. Y de ahí se brincaban, digo ahí no, por supuesto yo insistí, donde dice que Israel es la higuera, pero de ahí se brincaban algún pasaje del Éxodo donde los que no tuvieron fe
Para poseer la tierra prometida, murieron en el desierto vagando por 40 años. Dijeron, entonces una generación dura 40 años. Sí, pero se olvidaron que 40 es un número simbólico. Y que los que vagaron 40 años, pues ya eran adultos cuando empezaron a vagar. O sea, su vida es más larga que 40 años. No tenemos tampoco ningún texto que puntualmente diga, una generación dura 40 años. ¿A qué le llamamos una generación? ¿Al tiempo que yo viva? ¿O de una persona que haya vivido 80 años? ¿O una generación es el que ya tiene 30 o 40, ya es de la generación pasada y ahora la generación son los jovencitos? 40 es un número simbólico. Entonces no se trata de que a través o a partir de este versículo nosotros queramos elucubrar fechas y planes futuros de lo que va a suceder. La profecía en la Biblia es tipológica, en eso hemos insistido. Cada pasaje de la Biblia se constituye también en un modelo. Así como nos identificamos con un personaje de la Biblia, cuando estamos atribulados y tenemos que enfrentar problemas enormes para nosotros, pensamos en que Dios ayudó a David a vencer a Goliat. Y entonces David, o la historia de David venciendo a Goliat, se vuelve un modelo que a nosotros nos da fuerza cuando enfrentamos graves problemas. Eso significa tipológica. Entonces, el que Jesús hable de una generación que no pasará, tiene muchas aplicaciones. La primera aplicación es efectivamente la que sucedió en el año 70 de la era cristiana. Jesús murió alrededor del año 30 y aquí efectivamente 40 años después, en el año 70, Jerusalén era destruida. No comenzó la destrucción en el 70, comenzó 2 años antes y su declive mucho tiempo antes. Y aunque Jerusalén fue destruida en el 70, la lucha de los judíos continuó, incluso reconociendo falsos mesías como Bar Kochba, así se llamó ese falso mesías, y hasta que a principios del siglo II fueron ya absolutamente destruidos. Es decir, es todo un lapso. Pero lo que es cierto es que mucha gente que conoció a Jesús, y en ese sentido la generación que rechazó a Jesús, sufrió lo que Jesús había explicado en los versos anteriores que ya dijimos. Que los que estén fuera de Jerusalén no regresen cuando la vean sitiada de ejércitos. Que los que están en el campo huyan a los montes. Que hay de aquellas que estén embarazadas o tengan hijos pequeños. O como empezó Jesús diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Todo eso se cumplió entre el año 70 y el año 110 después de Cristo. No pasó esa generación, fueran adultos o niños, sin que algunos de ellos, por supuesto al final los niños, que después fueron adultos, al final del siglo, no pasó esa época sin que se hubieran cumplido las palabras de Jesús. Ahora, ¿y podemos aplicar ese mismo texto a todas las generaciones de cristianos? Sí, diría yo, porque si Cristo no viene en la época en que yo estoy vivo, de cualquier manera, yo tuve que aprender a vivir anhelante de su regreso, expectante, preparado, como dice al final del pasaje, alerta y en oración. Y también tuve que aprender a vencer las tentaciones y a soportar la persecución y muchas veces el martirio y las doctrinas de anticristo, a rechazarlas, a reconocerlas, a no dejarse contaminar. Cada generación de cristianos está desafiado, tiene la obligación de conseguir su propio avivamiento, su propia entrega, su propio Pentecostés. Tiene el desafío de su propio martirio, el desafío de su propio discernimiento contra las doctrinas de anticristo. Cada generación sabe
que no pasará incólume o no pasará sin ataques, inmutable. Cada generación pasará por tempestad. Pero por supuesto, habrá una generación que tiene que ser la última. Y insistiendo en que no quisiera yo tener la creencia que se ha tenido tantas veces de que ahora sí es el final, de todas maneras no podemos pensar lo contrario. Bueno, antes no fue el final, entonces ahora tampoco es el final. Entonces caeríamos en el error contrario, ¿no? Cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces ahora sí decimos, no, entonces no va a venir. ¿Y qué tal que ahora sí viene, no? Ya en otro pasaje de Lucas vimos que hay de aquel siervo que pensando o viendo que su Señor tarda en venir, se descuida. La actitud de una espera de un regreso inminente de Jesús debe permanecer en todos nosotros. Tiene que guiar nuestra vida. Tiene que darnos una urgencia de evangelizar. Tiene que darnos un temor del juicio. Nuestra vida puede ser más correcta, nuestra vida puede ser más fructífera como vida cristiana si la vivimos en vistas, en espera, en temor santo del retorno de Cristo. Y continúa Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, pasarán muchas generaciones, muchas catástrofes y luego una hipérbole. Podrían dejar de existir el cielo y la tierra. En términos actuales diríamos el universo. Es una hipérbole porque no va a dejar de existir el universo, ya dijimos que Dios va a restaurar el universo, pero la hipérbole sirve para mostrar que pase lo que pase, la palabra que Dios ha dicho a través del Mesías, la palabra que Jesús ha pronunciado, se cumplirá seguramente. Es decir, es que Jesús ya se tardó, es que Jesús no va a venir, es que a mí ya me parece increíble que vaya a haber un instante en que todos resucitemos y salgamos a su encuentro, es que yo no puedo creer que en el universo ya no vaya a haber muerte ni maldad. Esto es lo que Jesús está diciendo de su palabra, no tiene el primer sentido sobre la temporalidad, sino sobre la fidelidad. Sus palabras no pasarán, quiere decir que se cumplirán, que no pueden dejar de cumplirse. Por supuesto, digo, es una hipérbole como cuando uno también en palabras amorosas dice, pues antes se podrá acabar el sol que yo te deje de amar. Así está diciendo Dios. Se podría acabar el universo, pero lo que yo estoy diciendo a ustedes, que voy a venir a resucitarlos, a redimirlos, eso se tiene que cumplir. Es más seguro que cualquier otro suceso que ustedes puedan percibir. Y bueno, ¿cuáles son esas señales? Además de las que han existido por 20 siglos como terremotos, guerras, hambres, epidemias. ¿Cuáles son las señales hoy, que podríamos añadir y que me hacen pensar que efectivamente estamos más cerca? ¿Cuáles son esas señales y cuál es la actitud que Jesús está demandando para nosotros? Vamos a llamarnos así, los cristianos que nos ha tocado vivir la última generación de la historia. ¿Qué pide Jesús de nosotros, los cristianos de la última generación de la historia? ¿Y cuáles son esas señales que son nuevas a la manera que las flores empiezan a brotar de un árbol anunciando que el verano se acerca? Bueno, todo eso lo vamos a platicar el próximo domingo. Por ahora, oremos al Señor que regrese pronto. Rindamos nuestra voluntad y nuestro amor a Él de tal manera que en prioridad, sobre todas las cosas, amemos su venida. Y que al vivir expectantes de ese regreso inminente, nuestra vida sea reorientada a evangelizar y a vivir considerando siempre el juicio, el tribunal que Cristo tendrá para nosotros, donde valorará la clase de vida cristiana que hemos vivido.
Pues gracias a Dios por esta exposición que el Señor nos ha permitido escuchar. Solo quiero considerar algunas palabras que nuestro pastor ha compartido. Si rechazamos al Señor Jesucristo, seremos culpables. No endurezcamos nuestro corazón. A través del crecimiento de la palabra del Señor, Él nos llevará a la estatura del varón perfecto, a amoldar nuestro carácter al de Cristo, a tener una dependencia total hacia Él. La redención de nuestro cuerpo, sacado de la esclavitud, de la corrupción, es liberado cuando Jesús venga y nos resucite a todos los justos. Los que aceptamos el perdón del Señor por la fe, solo por la fe, no por ser buenas personas o por nuestras propias obras. Y esta redención, hermanos y amigos, está cada vez más cerca. Bueno, ahora quisiera que usted no olvidara las reuniones que tenemos a media semana, que es los miércoles a las 5 de la tarde. Le invitamos para que usted se conecte y esté en comunión con todos nuestros hermanos y estemos considerando la palabra del Señor. También tenemos otras reuniones, las reuniones de células. Si usted no se ha integrado a alguna, le invitamos para que lo haga. Los lunes a las 8 de la noche, los jóvenes tienen reunión. Entonces, jóvenes, pues están cordialmente invitados. También los días viernes estamos teniendo el curso de padres a las 7 de la noche. Se está dando el tema de qué lecturas pueden considerar nuestros hijos, qué lecturas deben tener y qué música pueden escuchar. Está nuestro pastor Cristian abordando este tema. Pues le invitamos para que usted se conecte. También todos los domingos, cada 15 días a las 9:30 de la mañana, estamos teniendo la reunión de mujeres. Le invitamos, hermanita, para que usted esté con nosotras considerando, ya decía nuestro pastor, los dones espirituales. Es lo que estamos viendo ahorita. Y también los sábados están teniendo los niños reunión, estudio bíblico, a partir de las 5 de la tarde. Pues todos los pequeñitos están invitados, pues los papás tomen nota de esto. Y bueno, ahora pues quisiera hacer una oración para despedirnos. Si usted gusta inclinar su cabeza y acompañarme. Te agradecemos, Señor, este día que nos has permitido reflexionar en tu preciosa palabra. Gracias porque siempre nos das oportunidad de volver nuestros ojos a ti. Gracias, Señor, porque cada día podemos dirigirnos a ti, inclinar nuestra cabeza, clamar a ti en donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tenemos, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y de ellos, porque has escuchado nuestras peticiones. Y aunque sabemos que tú las conoces, Padre, tú quieres que intercedamos unos por otros, como tu iglesia. Gracias por esa preciosa comunión que nos permites, aunque sea ahorita, por este tiempo a la distancia. Te ruego que mis hermanos no dejen de congregarse, que ellos sigan sintiendo hambre y sed de tu palabra, de conocerte cada vez más y de no apartarse, sino cada día buscar la comunión contigo y con nuestros hermanos. Que podamos seguir reflexionando en tu palabra
y tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor y por tu perdón. Te alabamos y te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga.